Bueno, a continuación mi grupo va a hablar sobre la película Los oscuros secretos del Pentágono, enfocados generalmente en el derecho a la libertad de expresión. Cuando el analista militar estadounidense Daniel se da cuenta de los engaños del gobierno de los Estados Unidos sobre la inutilidad de la guerra de Vietnam, toma algunas medidas sobre copiar los documentos ultra secretos, que se convertirían en los documentos del Pentágono. Enseguida de eso, la dueña del Post, la señora Kay, quien aún se está adaptando a su nuevo cargo que le dejó su difunto esposo, el director Don Ben, descubre que el New York Times, otra editorial, los ha recogido con una exposición explosiva de los diferentes periódicos. Decididos a competir entre ellos, los reporteros del Post encuentran el propio Ellsberg y una copia completa de esos documentos. Sin embargo, los planes de este Post para publicar sus hallazgos se ponen en peligro, con una orden de restricción federal que podría hacer que todos sean acusados de desacato. Ahora, aquí la señora Gray debe decidir si retrocede por la seguridad de su periódico o si lucha por la publicación de la libertad de expresión en prensa. En realidad, son momentos en los que aparece este derecho a la libertad de expresión. A continuación de eso, la señora Kay decide luchar por ese derecho y toma algunas estrategias para poder que no sea solo culpable el Washington Post, sino así como el Washington Post, el New York Times. A partir de eso se enfrenta a la justicia y en la justicia, en la sentencia, el fallo es a favor de los dos editoriales, New York Times y Washington Post. Entonces es una película muy interesante en donde te deja esa sensación por descubrir ese desenlace. Aunque tú ya intuyes sobre el derecho a la libertad de expresión. En este film hemos logrado identificar tres derechos. Uno de ellos sería el derecho de acceso a la información, que se define como el derecho de una persona en buscar y recibir información que está en poder del gobierno y de administraciones públicas. También es considerado como un derecho fundamental que sirve para el pleno desarrollo de una sociedad democrática. Esto claramente podemos verlo en el film cuando los lectores de The New York Times, al enterarse de los oscuros secretos que tenía el Pentágono, deciden protestar por buscar toda la información que ellos tenían oculta. Se desataron protestas en las calles por todo el país después de la publicación ayer de un estudio confidencial por el Times. El estudio, encargado por el secretario de la Defensa, Robert McNamara, ha propiciado más debate sobre la continuación de la guerra de Vietnam. Es claro que Kennedy y Johnson, así como Eisenhower y Truman, engañaron al país durante la guerra de Vietnam. El segundo derecho que hemos logrado precisar en el film es la libertad de prensa o la libertad de los medios de comunicación, que es considerado como un principio de la comunicación y de la expresión a través de diversos medios, incluidos los medios electrónicos e impresos, y que este material publicado debe ser considerado como un derecho que se ejerce libremente. Esta libertad implica la ausencia de interferencia del Estado, y esto claramente podemos verlo cuando The New York Times publica fragmentos de archivos clasificados del Pentágono. Después de esto, el fiscal general John Mitchell acusa a este diario de violar la ley de espionaje, argumentando que afectaría a la seguridad nacional. ¿Hay alguna otra cosa interesante hoy en el mundo? Sí, señor, es muy importante. El maldito New York Times expuso los documentos más clasificados de la guerra. ¿Quieres decir que se filtraron del Pentágono? Todo ese estudio fue por encargo de McNamara. Es una falla de seguridad devastadora. La cosa es que, Henry, para mí es inimaginable. Esto es una traición por parte de los bastardos que lo publicaron. Estoy seguro de que es una violación a toda clase de leyes de seguridad. Vamos a tener que quemar en la hoguera a muchos por algo así. Pero la finalidad real del gobierno era evitar que la prensa publicara aquella información clasificada, intentando censurar a The New York Times, The Washington Post y a otros periódicos que habían sacado la información clasificada, evitando que se supiera la verdad de guerras, elecciones fraudulentas y asesinatos. La
institución jurídica del acceso a la información pública en el Ecuador nace desde su reconocimiento como un derecho humano fundamental dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos en el año 1948. Este derecho fundamental se encuentra consagrado como tal en el texto constitucional del Ecuador en su artículo 18, numeral 2, que señala que toda persona de forma individual o colectiva tiene derecho a acceder libremente a la información generada en entidades públicas o en las privadas que manejan fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. ¿Cómo solicitar el acceso a la información pública? La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública considera dos procedimientos: solicitud por vía administrativa y solicitud por vía judicial, siendo esta última la acción constitucional de acceso a la información pública consagrada como una garantía jurisdiccional dentro del artículo 91 de la Constitución de la República del Ecuador. En conclusión, nos basamos en estos tres derechos fundamentales: el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, que en la película se lo representa como la prensa, y la información de interés público. Como podemos ver en la película, la temática va más allá de solo luchar por la libertad de expresión, sino que tienen el fin de informar al pueblo sobre todos los secretos que ocultaba el gobierno, y así terminar con la guerra de Vietnam. Y siempre hay que recordar que la información otorga conocimiento, y el conocimiento da poder. De ahí es lo que viene esta frase famosa, que el conocimiento da poder. Tal como es el caso de la película, el pueblo se levantó contra el gobierno corrupto. Y ahí es donde surgen a relucir estos derechos. Y sobre todo mencionan que, al último en especial, que la prensa debe servir a los gobernados y no a los gobernantes. Gracias por su atención. Ok, escúchenme todos, escúchenme. La opinión del juez Black. Ok. Los fundadores le dieron a la prensa libre la protección que debe tener para cumplir su papel esencial en nuestra democracia. La prensa debe servir a los gobernados, no a los gobernantes. Gracias.